Hola, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Como sabéis, el pasado viernes 13 de junio, Israel atacó objetivos nucleares y armamentísticos en Irán. En concreto, una de las mayores instalaciones de enriquecimiento de uranio situada en Natanz, incluyendo la planta piloto y la planta subterránea. Esta planta quedó gravemente dañada, aunque no hubo escapes radiactivos al exterior. Sí se detectaron escapes internos dentro de la planta nuclear, pero no salieron al exterior y no son un peligro para la población. Está prohibido atacar centrales nucleares por el riesgo que esto conlleva para la población. Otros de los objetivos atacados y dañados fue el Centro de Tecnología e Investigación Nuclear de Isfahán, clave en la reconversión de uranio enriquecido e instalaciones vinculadas al programa nuclear en Kondab y Khorramabad. En cuanto a las infraestructuras militares, fueron atacadas bases aéreas en Hamadán y Tabriz, un complejo de misiles subterráneos en Kermanshah y el sistema de defensa aérea, incluyendo múltiples radares y plataformas en varias provincias. Como resultado de estos ataques, ha habido fallecidos militares, científicos y civiles. Fallecieron 2 altos cargos militares de Irán: Hussein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, muerto en el cuartel general de Teherán, y Muhammad Bagheri, jefe del Estado Mayor. También fallecieron otros altos cargos del ejército iraní, 9 de ellos en total. Hay que añadir a estos de 5 a 6 científicos nucleares y población civil. En total, en 2 días de combates, un número estimado de más de 138 muertos y 330 heridos en Irán. Fue un ataque de Israel en colaboración con Estados Unidos, tanto en coordinación logística como en suministro de armamento, sobre todo en cuanto a los misiles que pueden destruir complejos subterráneos. Este ataque fue efectuado desde el centro del propio Irán. El Mossad, el Instituto de Inteligencia de Israel, se infiltró cerca de Teherán y lanzó drones desde el propio territorio iraní. El armamento utilizado, aquí lo tenéis. Israel empleó en el ataque más de 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí, lanzando más de 330 municiones, incluyendo bombas guiadas sobre cerca de 100 objetivos iraníes. Fueron empleados también misiles antitanque AGM-114 Hellfire proporcionados por Estados Unidos y los citados drones infiltrados en territorio iraní, que desactivaron sistemas de defensa contra misiles antes del ataque israelí, ya que sí pueden utilizarse drones para desactivar sistemas de defensa antimisiles. A esta ofensiva, Irán respondió inmediatamente con el lanzamiento de 200 drones seguidos de unos 200 misiles balísticos en varias oleadas desde territorio iraní, buscando saturar los sistemas de defensa antimisiles israelíes, la famosa cúpula de hierro. Jordania e incluso Siria interceptaron algunos de los drones iraníes. No obstante, algunos misiles lograron impactar. Fueron afectadas zonas residenciales, edificios y hospitales en Tel Aviv. Incluso en Jerusalén cayó un misil balístico. En Jerusalén está la mezquita de Al-Aqsa. Si se desvía un poquito, un misil iraní podría destruirla. Es todo un riesgo lanzar misiles en Jerusalén, pero lo han hecho. Se reportan unos 13 civiles muertos y más de 300 heridos en Israel durante los 2 primeros días de combates entre Irán e Israel. Estos ataques figuran en la hoja de ruta
de Israel desde hacía más de un año. Estados Unidos ha intentado la negociación pacífica basada en el cese del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, pero la respuesta de Irán a estas conversaciones ha sido la de seguir adelante en el enriquecimiento de uranio. Ante esta respuesta negativa y con el recuerdo presente de aquella amenaza que profirió Irán hace unos años de borrar del mapa a Israel, y viendo la posible inminente fabricación de hasta 9 bombas nucleares por parte de Irán, Israel de forma preventiva ha decidido atacar de forma directa y contundente la cabeza de la hidra, Irán. Todos sabíamos que esto podía suceder algún día, y este día fue el pasado viernes 13 de junio de 2025. El régimen iraní es un régimen político-religioso. Uno de los objetivos israelíes es descabezar y acabar con el actual régimen del ayatolá Ali Jamenei, que gobierna la República Islámica de Irán desde 1989. Matar a este hombre sería como si aquí en Europa matasen al Papa. 36 años lleva en el poder el dictador. Tiene ya 86 años. Decía que Irán es la cabeza de la hidra porque sus brazos son muchos. Son Yemen, Siria, Líbano, Gaza, Cisjordania y los chiíes de Irak. Hay una profecía en el libro de Daniel que habla sobre esta guerra recién comenzada. Porque esto no es un intercambio cruzado de drones, cohetes y misiles de unos pocos días. Esto va a ser una guerra larga, donde va a haber implicados muchos países. Se activa desde ya el riesgo de atentados terroristas en todos los países donde haya bases militares estadounidenses. Aquí tenéis la lista de países con bases militares de Estados Unidos. En Europa, España, la base militar naval de Rota en Morón de la Frontera. Hay bases también en Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Polonia, Países Bajos, Noruega, Rumanía y Bulgaria. En Asia y Pacífico hay bases militares de Estados Unidos en Japón, Corea del Sur, Guam, Filipinas y Australia. En Oriente Medio tiene bases en Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania, Irak y Siria. Y en África, en Níger, Kenia, Somalia, Túnez y Djibouti en el Cuerno de África. También tiene bases en América, en Puerto Rico, Guantánamo, Cuba, Honduras, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú. Israel no posee bases militares en sí en el extranjero, pero sí ha utilizado aeródromos en Azerbaiyán y Chipre y ha colaborado con la inteligencia de países como Marruecos, incluido en los acuerdos de Abraham, el Kurdistán iraquí, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur, Emiratos, Bahrein y Ucrania. Por otro lado, Irán tiene aliados como Rusia y China y las milicias chiíes árabes en diversos países. Todos estos países están ahora mismo implicados en las guerras que están activas en la actualidad. Un número de países mayor que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos ya ante un conflicto global, ya que la participación indirecta es más amplia que en las anteriores guerras mundiales. Por lo tanto, los 7 sellos del libro de Apocalipsis ya han empezado a abrirse. Los 4 jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando. Recordemos que son el afán de conquista de territorio, la guerra, el hambre y la muerte. Esto lo vemos cada día en los medios informativos y nos afecta a todos a nivel global de manera directa o indirecta.
Veamos lo que nos dice el libro de Daniel sobre esta profecía que acaba de cumplirse recientemente. El contexto donde sucede la visión de Daniel es en el tercer año de reinado del rey Belsasar, mientras Daniel se encuentra en Babilonia alrededor del año 551 a.C. En la visión, Daniel se encuentra en Susa, la capital del reino persa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Esta profecía que se encuentra en Daniel 8, la del chivo y el carnero, al igual que la profecía de las 70 semanas de Daniel, tiene un doble cumplimiento. Leamos Daniel 8 del 3 al 12. Dice: Cuando levanté los ojos, entonces vi y miré un carnero parado delante de la corriente de agua y tenía 2 cuernos. Y uno era más alto que el otro. El más alto fue el que subió después. Luego veremos lo que significa esto. Veamos ahora lo que significa el carnero y sus cuernos en el tiempo de Daniel y en nuestro tiempo, ya que la profecía tiene un doble cumplimiento. En las Escrituras, las bestias representan gobiernos y sus cuernos reyes o gobernantes. El carnero que ve Daniel junto al río representa el imperio medo-persa. El cuerno más pequeño del carnero es Media y el cuerno más grande es Persia. En nuestros días, el imperio persa corresponde a la región de Irán. Y el cuerno inferior en tamaño, pero que sirve al mismo gobierno del carnero, corresponde en nuestros días a los colaboradores de Irán que reciben órdenes suyas para atacar y hostigar a Israel. Y son armados, financiados y entrenados por Irán. Me refiero a los hutíes de Yemen, Hezbollah en el Líbano, milicias chiíes proiraníes en Siria e Irak, la Yihad Islámica Palestina en Cisjordania y Gaza, y Hamás también en Gaza. Versículo 4 dice: Vi al carnero dando cornadas al oeste y al norte y al sur, y ninguna bestia salvaje se mantuvo de pie delante de él, y no había nadie que se librara de su mano. Las bestias salvajes hemos dicho que eran gobiernos. E hizo según su voluntad y se dio grandes ínfulas. Tanto Persia en la antigüedad como Irán en la actualidad causaron inestabilidad en la región y atacaban al pueblo de Israel desde todas las direcciones: norte, sur, este y oeste, desde Yemen, Líbano, Siria, Irak, Gaza y Cisjordania. Irán ha seguido con su plan de enriquecimiento de uranio para tener armas atómicas, haciendo su voluntad y dándose grandes ínfulas. Versículo 5 dice: Y yo, Daniel, por mi parte seguí considerando y mire, había un macho de las cabras que venía de poniente. Esto se refiere a un gobierno distinto de Israel que ataca al carnero, Persia o Irán, y que viene de occidente, de poniente. El imperio medo-persa ha sido uno de los grandes enemigos de Israel en la antigüedad y sigue siéndolo. Pero este macho cabrío o chivo es alguien que viene de occidente y ataca a Irán. Puede referirse a Estados Unidos o a un país europeo. Ambos se ubican en occidente. En el tiempo de Daniel, este país era Grecia. En la actualidad todavía no ha habido ningún país occidental que haya atacado de forma activa y directa a Irán. Pero no hemos de tardar en presenciar esto. Sigue diciendo el versículo: Había un macho de las cabras que venía del poniente sobre la superficie de toda la tierra y no tocaba el suelo. El hecho de no tocar el suelo se ha interpretado de diversas formas.
Una de ellas hace alusión a la rapidez y eficacia de la conquista de Alejandro Magno, nacido en Pela, antigua Grecia, a quien representa el cuerno que el macho cabrío tiene entre sus ojos. El hecho de no tocar el suelo ha sido interpretado también como que en nuestros tiempos este chivo actuará de forma sobrenatural, representando al anticristo. Otros interpretan que el hecho de no tocar el suelo puede referirse a un ataque aéreo con cazabombarderos. Sigue diciendo el texto. Y en lo que respecta al chivo, había un cuerno que sobresalía de entre sus ojos. Este es Alejandro Magno, en el tiempo de Daniel. Y siguió viniendo hasta el carnero, que tenía 2 cuernos, el cual yo había visto parado delante de la corriente de agua. Y vino corriendo hacia él en su poderosa furia. Por eso no tocaba el suelo, porque corría con poderosa furia. Fijaos que anteriormente en el versículo 3 dice que de los 2 cuernos del carnero, el más pequeño ataca antes y después ataca el cuerno grande, Irán. Así ha sido en la actualidad. Primero han estado atacando a Israel los brazos de la hidra, el cuerno pequeño, los países pequeños, con drones, cohetes y misiles, pero sin causar graves daños, aunque sí inestabilidad. Y ahora ha subido el cuerno grande, Irán, causando mayores daños. Dice el versículo 7, y lo vi, al chivo, que llegó junto al carnero y se levantó contra él. Lo derribó y quebró sus 2 cuernos, y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él, de modo que lo arrojó a tierra y lo pisoteó. Y el carnero no tuvo quien lo librara de su mano. Esto se refiere al éxito de Alejandro Magno en la conquista de Persia. Alejandro Magno, en 10 años, conquistó territorios que iban desde Grecia hasta la India, pasando por la Turquía europea, Siria, Fenicia, Egipto, Mesopotamia, Persia, Afganistán y el norte de la India. Versículo 8. El chivo, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo, pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a sobresalir 4 cuernos en lugar de él, hacia los 4 vientos de los cielos. Se refiere a los 4 generales principales que se repartieron el imperio griego hacia los 4 puntos cardinales después de la muerte de Alejandro Magno. Lisímaco al norte, Ptolomeo I al sur, Seleuco I al este y Casandro al oeste. Pero estos no tuvieron la fuerza y el éxito de Alejandro Magno. Versículo 9. Dice, y de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos, salió otro cuerno, uno pequeño. Este es Antíoco Epífanes IV, y siguió haciéndose mucho mayor hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Se refiere a Israel. Versículo 10. Y siguió haciéndose grande hasta llegar al mismo ejército de los cielos, de modo que hizo que algunos del ejército, se refiere a los siervos de Dios, y algunas de las estrellas, se refiere a los líderes espirituales de Israel, cayeran a tierra, y se puso a hollarlos. Versículo 11. Y hasta llegar al mismo príncipe del ejército, se refiere a Cristo, blasfemando contra él, y se dio grandes ínfulas, y de él el rasgo constante fue quitado, y el lugar establecido de su santuario fue echado abajo. Aquí en el cumplimiento, en el tiempo del profeta Daniel, nos está diciendo que Antíoco Epífanes IV, que salió de la dinastía seleucida, una de las 4 partes del imperio de Alejandro Magno,
Antíoco Epífanes, nombre blasfemo que significa Dios manifestado, tomó el trono por la fuerza de forma ilegítima tras la muerte de su hermano en el año 167 a.C. Él prohibió las prácticas judías, la circuncisión, la lectura de la Torá, la observancia del sábado y las fiestas judías. Colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y ofreció cerdos, animales impuros, sobre el altar de los holocaustos. Esto es lo que fue llamado por los judíos la abominación desoladora. Muchos judíos fieles fueron ejecutados, torturados o quemados vivos. Esto ocasionó las revueltas macabeas y 3 años después recuperaron y purificaron el templo, dando origen a la fiesta de Hanukkah. El imperio griego, el chivo que atacó al carnero, en un principio no fue enemigo de Israel. Cuando vivía Alejandro Magno, él mostró respeto por el Dios de Israel y permitió que los judíos practicaran su religión. Incluso eliminó los impuestos en los años sabáticos respetando las costumbres judías. Algunos judíos adoptaron la lengua griega. En esa época no hubo enemistad entre Grecia e Israel. Fue después de la muerte de Alejandro Magno cuando Antíoco Epífanes, en oposición a Dios, hizo que Grecia fuese enemiga de Israel. Ese cuerno pequeño que sale de los otros 4, Antíoco Epífanes IV, sí es el prototipo de anticristo, al igual que lo fue el general Tito o Hitler. Son personas en oposición directa contra el pueblo de Dios. Antíoco Epífanes prohibió los mandatos divinos, profanó el templo, se proclamó divino y persiguió a los fieles. Todo esto es lo que el anticristo hará en un futuro. Israel es el reloj profético de Dios. Cuando Israel se activa, las profecías se activan. Estaremos ante el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis en estos momentos. Todo apunta a que sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.